Componentes literarios. Eso no lo sabía. Yo tampoco, Componentes pero para eso estamos aquí, literarios. para enseñarnos y deslustrarnos. Vine a Comala porque me dijeron que acá vivía mi padre, un tal Pedro Páramo. Componentes literarios. Toco tu boca. ¿Por dónde no toco el borde de tu boca? Voy dibujándola como si saliera de mi mano. Componentes Literarios. Hola amigos de Componentes Literarios, yo soy Gaby Pérez Yo soy Cianya Ponce. y el día de hoy los saludamos con muchísimo gusto. Pues tenemos un tema que les va a encantar, es un temazo que también a Cian y a mí nos apasiona realmente y queremos también compartírselos porque creo que vale muchísimo la pena, ¿no, Cian? Sí, total. Realmente es un tema que empezó, por más que les sorprenda, con unos audios. Así nos enviamos audios de WhatsApp hablando sobre eso como a las 9 de la mañana, despertando y pensando, no, este es un temazo, tenemos que llevárselos a los componentes. Así es, ya hasta estábamos bromeando con que los audios los íbamos a ya juntar, editar y mostrárselos tal cual lo hicimos de manera tan natural y espontánea, pero creemos que también hacía falta que pues investigáramos un poquito más, que trajéramos las cosas como más a conciencia y entonces el día de hoy les presentamos este gran tema que es el libro, pero el libro como objeto. Vamos a ver cuál es esta parte donde se estudia es desde otra perspectiva, que no es desde el contenido como tal o lo que nos puede decir, sino que a través justamente de lo que representa el mismo como objeto a través de los años, a través de la historia, a través de este alcance y alcances, más bien dicho, sociológicos. Y entonces, pues les recomiendo que se queden aquí con nosotros, justo tomándose esta infusión de arte, esta infusión ahora de un libro objeto y que disfruten con un tecito, justo como nosotras lo estamos haciendo ahora. Espero que disfruten este episodio. Gramática es el arte o la ciencia, pues en esto no nos hemos puesto de acuerdo, que nos enseña a leer y a escribir correctamente el idioma castellano. Ahora, carnal, te agarramos con las bases El macaquito. Venga, el macaquito. Venga. Cian, ¿cómo ves? Está buenísimo, ya explicamos esta parte de que es como un chascarrillo, eso de que se nos haya prendido el foco a través de una simple plática de audios en WhatsApp y ahora pues hay que platicarles a los componentes literarios que nos están escuchando pues un poquito para que llevemos una línea pues más ordenada, ¿no? Además, me parece súper representativo que hace una semana estábamos celebrando el Día del Libro. Ajá. Entonces ya, ¿no? Está ahí súper cercano y es creo que un día que tenemos como todo el mundo, o sobre todo mucha de la gente que está en el área de las artes y las ciencias sociales, ahí súper presente, ¿no? Pero pues Claro. También, obviamente, muy presente toda la gente que le encanta leer, independientemente de lo que sea que lea, ¿no? Que a eso apuntamos, de hecho, cuando hablamos de libro, objeto, de libro como estudio desde el material y el objeto, a ver todas las manifestaciones, incluso de un recetario, incluso hasta se toman en cuenta muchas veces el formato de las revistas, la Biblia, que está entre literatura y un libro religioso. El libro de la historia, ¿no? En Occidente, básicamente. Exacto, sí, sí. Y también, por ejemplo, libros de medicina. Y es que los libros tienen una historia súper vieja, ¿no? O sea, realmente si nos retomamos a pensar desde cuándo tenemos los primeros registros de los libros, es incluso a 430, 440 antes de Cristo, más o menos. Ajá, y sí, todavía podemos pensar como que es una cuestión anterior, ¿no? Porque pues obviamente tenemos el antecedente de los libros que son las imágenes en la roca y toda esta cuestión histórica de cómo registrábamos desde que se tiene conocimiento del Homo sapiens. E incluso
no lo sé, ya nos contarán algunos de nuestros componentes, quizás sepan más al respecto. Ni siquiera estoy segura de que sean solamente los Homo sapiens, ¿no? Desde los Cromañón en una de esas ya existían ciertos registros, pero no lo sé. Sí, o por lo menos esa necesidad sí. de plasmar su contexto, ¿no? Lo que les está ocurriendo. A lo mejor no con esas palabras, Conocimiento. pero, ajá, como esa necesidad de exponer y de expresar, y sobre todo, bueno, ahora nosotros ya lo ponemos con esos términos de documentar o cuestiones históricas, pero pues en ese momento simplemente era un modo de expresión que no tenía como esas grandes explicaciones, pero ahora ya nosotros al pasar del tiempo le vamos nombrando, vamos nominando pues las distintas expresiones que se daban alrededor de los materiales, de todo lo que ocupaban para llevar a cabo esto, ¿no? Para plasmarlo. Y es que la historia del libro está muy ligada con la historia de la escritura también. Y así como está muy ligada a la historia de la escritura, está ligada a la creación de las elementos que forman un libro, ¿no? Pensamos en el papiro en Egipto, pensamos en el papel de arroz en China, las impresiones con arcilla que hacían los romanos, por ahí en el siglo XI, hace un buen de tiempo, y obviamente así, una de las tecnologías más importantes y que todos hemos escuchado hablar sobre la imprenta, ¿no? De Gutenberg en el siglo XV. Y Así me parece muy interesante porque tú al inicio comentabas sobre la Biblia y justamente la impresión o la imprenta empieza como una forma de que la Biblia sea como más distribuida, ¿no? Se hagan mucho más ejemplares y que lleguen a más personas. Entonces eso también es muy interesante del libro. Nada más es la cuestión de vamos a plasmar conocimiento, sino como una idea de compartirlo con quien pueda primero leer o quien tenga acceso en sí, pero realmente el origen de él es como que ese conocimiento o información, documento, arte, se transfiere y se vuelva objeto. Claro, y ¿sabes qué? Que también se ajusta a una necesidad social, histórica y religiosa. Rectifica distintos fines, como también muchas veces llega a ser un obstáculo o llega a incomodar a ciertos sectores, a ciertas personas, a ciertas épocas, como en la Santa Inquisición, ¿no? También es, por otro lado, que la quema de libros, todo lo que no la tenía que censura ver de con... libros, Claro, ¿no? En las dictaduras. Exacto, todo lo que no tiene que ver o que no está a favor del poder en ese entonces o de lo que está mandando en ese entonces, se elimina, ¿no? Se quema, se rompe y eso es también un tema a tratar, por ejemplo, en el libro de Fahrenheit 451, que Se habla memorizan, justo... ¿no? Los libros los memorizan porque se queman todos los libros. Ajá. Justo esa idea me viene muy a la mente, esta imagen que creo que ha sido representada varias veces. Es como un dibujito, que es una persona que está como lanzando un libro contra unos granaderos o una cosa así como contra los militares. Obviamente es toda esta referencia del conocimiento y demás, pero sí que digamos que ese objeto, o sea, esas hojitas, la portada, todo eso, simboliza muchísimas cosas. Así es. Pues sí, entonces vamos justo a ver las partes del libro. Les comento de rápido para que no sea tedioso todo esto de los nombres y que se acerquen más a un libro, y que incluso en internet pueden encontrar un montón de páginas donde les ponen dibujitos. Igual nosotros pues nos vamos a encargar de hacerles un dibujito señalando todo esto y lo subiremos a nuestras redes sociales para que estén pendientes cuando este episodio salga. Y bueno, empezamos con que un libro pues tiene no todos lo tienen, pero en esencia puede tener una sobrecubierta. Una sobrecubierta es justo como un papelito más acartonado que va a cubrir las tapas, ¿no? Tenemos tapa o cubierta, que son los libros de donde se cierran y se abren. Entonces la sobrecubierta pues las va a ir como acompañando, como abrazando, como si fueran un tamal, digamos, que acompaña el tamal, sería en este caso, bueno, para los que no saben qué es un tamal y nos escuchan de otro lado, ya ayúdame a que explicar.
Ya sabrán que los mexicanos tenemos esa manía de hacer referencias a comida todo el tiempo. Pues un tamal en el centro del país, en México, es un alimento hecho de maíz, de masa de maíz con algún relleno, y ese normalmente está envuelto en Hojas de maíz. hojas de maíz, exacto. Entonces es como si te abrazaran así como un tamalito. Sí. Pues me encantó la referencia. Bueno, es que está diciendo, ¿qué tal si digo como abraza a alguien, a su amado? Pero no, porque aquí justo embona perfectamente y a veces no embonamos con el amado, entonces mejor, la comida siempre va a embonar en todos lados, Obvio. componentes literarios, entonces por eso digo, las tapas o las cubiertas son justo esa capita, la última capa, digamos, de libro, con el que cerramos o abrimos. Y la sobrecubierta es quien lo acompaña, justo como a la hoja, al tamal. La guarda, pues es una parte del libro que antecede la tapa. Y después vamos a ver que hay una portadilla en donde vienen los datos y que si le quitáramos, en dado caso, la cubierta y todos los demás elementos dichos hasta ahora, pues contendría los datos de la obra y el autor, ¿no? Casi igualando muchas veces, la mayoría de las veces, igualando a la portada o al dibujo que viene en la cubierta. Imaginen Después, que es como el acta de nacimiento de los libros, nada más para que se den una idea así con cuántas hojas tiene, quién lo escribió, exacto, etc. justo. Y también tenemos una portada que es obviamente una portada donde tienen un montón de cosas, donde ya se explica más la editorial, te ponen a lo mejor hasta un dibujito, a veces vienen a dos tintas, y estos componentes se los digo porque vamos a ver por qué un libro se puede ver justamente desde la observación a detalle como objeto y no simplemente desde el contenido o quien escribe, ¿no? Sino también hay muchos datos importantes en ella, hay muchos errores muchas veces también en cuestión de la imprenta y antes en otras cuestiones y que eran bien importantes resaltar. Algo que conviene también aquí remarcar es que hay libros bien antiguos que contienen, y otros no tanto, otros hay editoriales que son nuevas, pero pues que son más caras y que contienen un separador. ¿Sí han visto que traen ya el hilo así como una cintilla o un separador donde pues tú puedes ayudarte de saber en dónde te quedaste en el libro y todo, ¿no? Pues hace justo eso, esa referencia, te ayuda a separar. Y luego también componentes, hay una página en la parte izquierda, generalmente se encuentra ahí antes de la portadilla o la portada, donde vamos a encontrar la página legal, que así le llaman, y la página legal contiene justamente de dónde es la imprenta, cuáles son los derechos reservados, si es que los tiene, todas esas cuestiones como más políticas y de dinero, las tienen ahí, ¿no? En la página legal, a veces te mencionan cuántos tirajes salieron. Y bueno, estos son solo algunos elementos que me gustaría que supieran para que vieran que la composición del libro ha sido pues manejada desde diferentes puntos, se ha ido cada vez haciendo más estudios alrededor de los contenidos que tienen los libros como objeto y me parecía como importante rescatar eso, Cian. Una cosa que me gustaría agregar es que imagínense o vamos a pensar en esta cuestión del libro como si fuera una personita. Como ya les comenté, pues tiene nombre, así como ustedes tienen un nombre, tiene algo así como a su papá o a su mamá, que sería el autor o la autora, y también tiene como un código que lo registra a nivel internacional, que es el ISBN. Entonces, imagínense que así como tienen su acta de nacimiento, también tienen su CUR, que es nuestro número de identidad en México, que sé que cambia de país a país. Pues sí, el libro no nada más son hojitas, ¿no? Hay mucho detrás de ellos. No, y también tiene que ver, por ejemplo, Cian, el material del cual está hecho. Todo refiere a algo que les iba a comentar como dato curioso con respecto al lomo, por ejemplo, o a la cubierta. El lomo es la parte que une a las dos cubiertas. Es justamente el material. En el caso de los libros muy, muy antiguos, pues se veía que utilizaban pues materiales de ganado, ¿no? Piel.
piel realmente. Y otro dato curioso es que antes en España generalmente este cintillo o este separador del cual les había comentado es justamente un objeto bastante interesante porque dependía mucho de la época en la que estaban, el color del cintillo que iban a llevar los libros. Yo pensé que eran solo rojos. No, hay unos que llevan el color los colores de la bandera de España, refiriéndose a una cuestión de época política. Había unos que estaban verde y dorado, entonces también en eso se basan los estudiosos de los libros como objeto. Se basan mucho en ver en qué época se estaba dando, si ven que tenía censura o sellos también, si tenían sellos de alguna casa, de alguna biblioteca o marquitas, porque también fíjate que hay una cosa bien curiosa en esto, que hay personas que se dedican justamente a ver al libro desde un punto de vista coleccionable, porque a lo mejor y cuando lo abren tienen objetos así como separadores o fungiendo como separadores o guardando algo. No sé si te ha pasado ver Sí. eso. A mí me parece bien, bien padre eso porque luego puedes ver hasta cartas de amor, puedes ver pues muchas situaciones que dices, órale, no sé, de estas como tarjetas de religiosas, de santos, Ándale. hay quienes flores, hay quienes guardan flores separando, ¿no? Yo tengo una historia buenísima de una vez que saqué un libro de la biblioteca, o sea, quiero dejar claro que saqué el libro de la biblioteca, no sé cuántas personas también antes la habrán sacado, no sé si fue la persona que donó el libro o la última persona que pidió prestado el libro. Ajá. Y había un boleto del metro, pero no era cualquier boleto del metro, era un boleto del metro que estaban ocupando claramente como separador, pero ajá, tenía como una dedicatoria, así como, no sé, Susana, te amo. Yo así como, no, ¿qué puede ser? ¿Qué es esa maravilla que me encontré? Y volviendo a eso, pienso mucho como en estos libros que tienen como sus dedicatorias o las ajá, anotaciones. Hace poco vi un TikTok de una chica ajá, que encontró un libro que le había salido súper barato de Alejandra Pizarnik. Y le había salido súper barato porque estaba devaluado según esta librería del viejo, pero es que dentro del libro había un montón de marcas y comentarios, había hasta poemas que la otra persona había hecho, había pegado fotos y todo relacionado a los cuentos, los poemas que había de Pizarnik. Ajá, entonces ella estaba como, es que una persona sintió que esto, porque ya estaba rayado, valía menos, pero para mí fue como... Eso que dice Cian es súper importante y creo que viene a colación de lo que voy a decir ahora. Justo con estos estudios también ya se ha aceptado una forma de ubicar a las personas que se dedican justo a coleccionar libros desde diferentes puntos de ver al objeto. Y a ellos se les llama bibliófilos, que es obviamente que ama el libro, ¿no? Persona que ama el libro. Y pues tienen como ciertas características, ¿no? Es como un coleccionista de acumulador, esa es la diferencia, ¿no? Entre el acumulador y un bibliófilo. Hay personas que simplemente compran y compran y compran, pero no se fijan ni en la editorial, ni nada de eso, simplemente compran. Pero los bibliófilos, hay muchos que se dedican, dependiendo de lo que les llama la atención, hay quienes se dedican a agarrar libros o comprar libros o buscar libros por justo si tienen escritos o si tienen primeras ediciones, si ha pertenecido el libro a alguien importante, a una celebridad o al mismo escritor del libro, si eran de una biblioteca específica, si son libros que en clasificación de rarezas. O sea, un montón de clasificaciones que pueden llegar a tener los bibliófilos para conservar eso, ¿no? Para irlos buscando. Y otro de los datos importantes en esta actividad es que ellos saben que al final, cuando mueran o cuando ya de plano ya no están conservando tanto como ese espíritu de seguir acumulando, ya sea por la edad, por el tiempo, etcétera, ellos tienen una labor altruista que va a ser donar esos libros a algún sitio.
algún sitio que le pertenezca a la humanidad. Entonces, imagínate, es una cuestión como bien importante, como a través de una fascinación o a través de un hobby y de una entrega de observación también existe esta forma tan magnífica de compartirse, ¿no? De no dejárselo nada más entre ellos y decir, mi obra va a ser para mi hija, ¿no? Sino que Ajá. es más bien con esta labor altruista, ¿no? Con mi colección, perdón. Sí, es como una parte, se entiende que es como pertenece a la humanidad de alguna forma, ¿no? Y pienso en todas estas casas de cultura que a veces se forman justo a partir de bibliotecas creadas por los artistas, ¿no? O autores. Sabemos que uno de las bibliotecas más importantes de América Latina, de contenido de América Latina, irónicamente está en Estados Unidos, creo que en Texas, que es la biblioteca de Gabriel García Márquez, ¿no? O tenemos como, por ejemplo, existe en Brasil, que es una casa de cultura dedicada a Haroldo de Campos, que es un concretista brasileño, que se fundó a partir, era como la casita, no sé, era una casa vieja y que encima fue donado la biblioteca y a partir de esa biblioteca hacen actividades, crean exposiciones y no solo exposiciones de los libros, ¿no? O sea, a partir de como comentarios, qué registros, en fin, y obviamente muchísimo trabajo de investigación de estas personas que están dedicadas a registrar la historia del libro, cómo está diseñado, pensando en las portadas, pensando si se ocupan notas a pie de página, si tienen prólogos, si tienen, ya pensando un poquito también dentro del contenido, pero también en todo esa idea de objeto más allá de lo que está escrito, ¿no? O sea, claro. No hace mucho salió una exposición en España que se fijaba más bien en los libros, pero los objetos de los libros encontrados, ¿no? Y me parece que fue una cosa así que retroalimentó mucho a las personas porque justo ver eso también te habla de las historias externas que envuelven al libro, ¿no? Que ya forma parte también dentro de la tipología o dentro de las cuestiones de los libros, los objetos también forman parte de él como una extensión, ¿no? Y Cian, también te iba a decir que una de las propuestas, por ejemplo, hay muchos teóricos, muchos estudiosos e investigadores que se han dedicado a esto del estudio de los libros como objeto, como es Ronald Mackenzie, quien pues se ha encaminado por estudiar, o se encaminó más bien por estudiar el control de la recepción del texto, o sea, en este caso, hablando más bien de después de la producción, porque hay muchas personas que eligen en determinado tipo de editorial o de edición, dependiendo de lo bonito, visible o detallado que esté, ¿no? Pero él justo también refiere a una situación que ocurre en los libros a nivel interpretativo, y es justo que se hace como esta diferencia constante entre la imprenta, el momento en que llega la imprenta, y los manuscritos que eran hechos por copistas o quienes eran los que copiaban, ¿no? Lo que decía el primer texto iban copiando, que muchas veces eran monjes. Entonces, lo que ocurre a este nivel de producción, pues la gente siempre dice, no, pues es que la imprenta no tiene errores como los copistas, ¿y qué crees? Que no, que en realidad se da cuenta justo Mackenzie que los libros, no importa si son hechos a través de una máquina o a través de los copistas en este caso, o a través también de personas que crean dibujitos o cosas de esas, y las imágenes, ilustradores y diseñadores entonces pues sí, como que tenían ya como un oficio a cargo, ¿no? de esto. Y resulta que él habla justo de que no puedes hacer una comparación, porque pues sería como matar a los copistas o matar su trabajo y su oficio a raíz de algo que ha sido como una producción ya más de máquina, ¿no? Pero que al mismo tiempo se ha podido ver que ambos han tenido un montón de errores, tanto en tirajes, y si no, pregúntale a los mismos escritores, que a lo mejor no solo es de cuestión de la obra, sino que ellos mismos cuando revisan sus libros dicen, híjole, hay algo que no está bien aquí, no solo es mío, sino también de los de ella. Y antes, algo que me parece bien bonito de él, es que de Mackenzie, es que investiga que también había que ver
que las personas que copiaban los libros o que se dedicaban a hacerlos, encuadernarlos, etcétera, también tenían unos conflictos externos como era la calidad de la luz, y en donde estaban en el taller había buena luz, si tenían problemas como equipo, porque pues era un equipo que tenía que hacer cada uno una parte, ¿no? Entonces, cansancio, todo lo que puede contener como condiciones de los trabajadores, del trabajo en equipo, cómo se confeccionaba el mismo libro. Entonces, hace referencia justo a eso, estos matices dentro de la forma de hacer los libros, y eso considero que es importante rescatar, porque no solamente están viendo como al libro desde una esencia justo de objeto X o objeto simplemente material, sino el traslado de la importancia de quién lo está elaborando, ¿no? Todo Y el pues trabajo detrás del libro también, o sea, tenemos todo el trabajo detrás de quien está escribiendo y del contenido, del texto, pero hay también todo un trabajo importante en el libro como objeto, y esto me hace pensar muchísimo en estas editoriales que tienen ese destino, ¿no? Como están pensando y que nacen muy a partir de intentar revalorar el libro como un objeto a partir de la creación del ebook y de la digitalización. Y pienso mucho en, por ejemplo, un movimiento de editoriales que comenzó en 2003 en Argentina, que son las cartoneras, que son editoriales que las portadas están buscando libros, objetos accesibles al público, ¿no? Entonces también aquí está esta lectura de quién va a leer y a quién va dirigido. También está dentro de qué material voy a usar en el libro. Así es. Sí, y eso, fíjate, nos traslada igual a la cuestión de economía, a la cuestión de elevación de una editorial, Sian, porque no es lo mismo que te compres un libro de Porrúa que te compres uno de Fondo de Cultura Económica, ¿no? Como que los lectores asiduos o las personas que siempre andan como implicadas en eso, saben bien qué tipo de editoriales. A veces te casas con unas y puede ser por la tipografía, por el precio, o sea, ya ahora hay una revolución tan grande en este sentido. Sí, y es que es real, o sea, no solamente atañe a la cuestión del libro como objeto en esencia y de las cualidades desde las situaciones externas o internas, como el diseño, la escritura, la impresión o los lectores, ¿no? Sino que también ya vienen otras cosas implicadas socialmente, a lo mejor que el autor sea un autor que no está reconocido aún, entonces a lo mejor no apuestan tanto porque su libro esté súper lleno de cosas, que no le van a poner una solapa, no le van a poner un montón de cosas dentro del libro, ¿no? En cambio, ediciones que ya son de renombre, si te encuentras a lo mejor un Ulises de Joyce, si te encuentras Rayuela. Estas ediciones que salen de centenarios del Nobel, ¿no? O de los centenarios de la Real Academia. Así es, entonces ya vamos viendo que también hay cuestiones académicas que les dan prioridades y oportunidades, ¿no? Autores elitizados también, o sea, como que, no sé, pienso mucho que las editoriales así canónicas, pues normalmente vas a encontrar textos canónicos, ¿no? Y pues sí, siempre tienes justamente eso, tú como consumidor del libro, pues le das a la tira de, pues quiero como algo clásico, en esos me voy para tal lado, o por ejemplo, sé que una tal editorial es famosa porque tiene muy buenas traducciones, pues voy para allá. O esta editorial es buena porque publica autores recientes, voy para allá, y cosas así, ¿no? O que acompañan al libro, y que es súper, súper necesario como que traer aquí a colación, porque también está cumpliendo otros fines, otras funciones, el mismo libro, dependiendo o quién lo compra, dependiendo también del estado de recepción y sobre todo de lo que busca la editorial, o a quiénes, a qué tipo de público busca o se acerca, ¿no? A quiénes va dirigido. Y para esto también yo quería dar como un ejemplo de libros objeto. Yo conocí un libro que igual lo pueden ver en internet, lo vi en una biblioteca de aquí del Centro Cultural Mexiquense, que es el libro de Casa Tomada de Julio Cortázar, que cuando lo abres, justo, ya sabemos que ese es un cuento,
pero cuando lo abres te va diseñando la casa, justo. ¡Ay, qué lindo! Ajá, sí, o sea, y ya ves que ahí el narrador te va explicando, ay, primero que está y todo, ¿no? Que está el porche, que está la sala, los cuartos, pues cuando lo vas abriendo en cada una de las habitaciones, te ponen justo lo que corresponde en narración a esa habitación. Y me parece un libro hermoso, magnífico, tuvo muy pocos tirajes, fue una edición limitada y pues así las cosas, ¿no? Depende, a ver, cuál es justo la tirada solo para las personas que aman y les queda cortos, que aman a Cortázar y que pueden estar ahí a la orden del día para ver qué es lo que sale nuevo, qué es lo que deja de salir y etcétera. Y también por otro lado están los libros infantiles, Ian, porque para llamar más la atención todavía, para generar más el hábito y que las personas cuando vayan por cualquier centro comercial, porque incluso los venden en los centros comerciales y no solo en las librerías, es justo llamar la atención con colores, con objetos que vienen integrados. Me acuerdo que en uno de los episodios de Cuento, la escritora Lorena Rodríguez hablaba de que aman los gatos. Entonces que una vez fue como al Walmart o a un supermercado y que vio un libro padrísimo y que pues tiene hijos pequeños, ¿no? Dice, no, les va a encantar aparte, pero si no, me lo quedo yo, ¿no? Porque le encantan los gatos y me parecía que el gato estaba ahí bien feliz, colgando como que salía del libro, ¿no? Y en eso, cuando llega a casa bien feliz, ella ya quería llegar a abrirlo, a destaparlo junto con los niños. Cuando abre el libro, resulta que solo era una página o así, como que no tenía más. Entonces ahí es ese estado de mercadotecnia, que no era como de esos cuentos que puedes estar leyendo y releyendo y que el niño se queda enganchadísimo y que quiere que se lo leas todo el tiempo. Pues en este caso no fue así y dicen, no, bueno, por lo menos está ahí como objeto, ahí está, simplemente ya no lo estamos releyendo y releyendo, pero se ve bonito. Y a mí me pasó algo parecido con un libro, obviamente no voy a decir el nombre porque es de una editorial, pues no quiero como menospreciar a la editorial y al autor, pero digamos que era un libro que había salido de una nueva editorial que estaba justamente dándole a la de hacer libros artesanales y libros objeto. Entonces se basaba en algo sobre el tema del cuento, del poema o de la novela, y lo hacía como esa forma. Entonces me lo voy a inventar, pero digamos que era como sobre música. Y entonces traía el libro en forma de cassette y entonces como que lo abrías y la forma para guardarlo, tenía un cassette, tenía la cintita, todo, ¿no? Y yo me acuerdo que yo lo vi y dije, ay, no, yo quiero eso, porque pues obviamente me llamaba. Y la verdad, Gaby, pues no lo sé, la verdad es que empecé a leer el libro y nunca lo terminé, porque la verdad no me capturó tanto. Pues todavía, seguro alguien me capturó, pero justamente yo lo quería porque tenía esa forma. Ajá, sí. Y yo dije, no importa, es que tiene esa forma y qué bonito tener un libro de esa forma. Todo tiene que ver también con la recepción, qué es lo que el lector quiere o qué es lo que estás buscando y qué fines, ¿no? No solamente se encuentra el fin del editorial ni nada de eso. Fíjate, hay personas que también por una cuestión de tipografía no compran libros buenísimos porque dicen, yo no alcanzo a ver y aparte el interlineado es súper pequeño, súper delgado, no alcanzo a leer. Las 2 columnas de Porrúa. No, ve, por ejemplo, entonces es como que dicen, no saben cuál es el problema de tus lectores, el problema de no comprarte no solo es, no es otra cosa más que principalmente, puedo decir, que es la forma en cómo organizan su tipografía. El diseño de las hojas es una cuestión súper cansada para leer. Esto tiene como un margencito súper chiquito, que las hojas son súper delgaditas y se te rompen o que no abren bien, ¿no? O sea, obviamente hay muchas cosas que sí valoramos bastante. Sí, ¿sabes qué también? Que algo ya como para terminar, para cerrar esto, que una de las cosas que también se hizo como con mucha certeza y con búsquedas y búsquedas es justo lo de que antes de iniciar este episodio te estaba comentando, lo de la tinta, que antes pues era una tinta que era bastante pastosa, bastante como... ¿Que se borraba fácilmente? No, más bien que como grasosa, más bien. No podía trascender ese libro porque ya a los cuantos años esa grasita que era como la tinta
se pasaba a la siguiente hoja y eso. Entonces, poco a poco también la tinta fue adquiriendo una importancia que a la fecha agradecemos. Hay unos libros que tienen una tinta súper delgadita y dices, ay, ¿qué dice? O hay unos libros que igual hasta por errores de imprenta se ve que se pasan mal o están chuecos, o sea, un montón de cosas. Y creo que una de las cosas que me gustaría como retomar, pues ya comentamos que detrás de hacer y producir libro hay mucho trabajo, pero, y pues obviamente hay coleccionarlos y todo eso también, pero pienso mucho en toda la labor que tienen los bibliotecarios de justamente cuidar esos libros, ¿no? Y es un cuidado que tiene que evaluar temperatura, lugar donde está, guardado, humedad. Realmente es un trabajo que la vida de un libro está desde que se empieza a producir hasta durante todo el proceso de su existencia, ¿no? Exacto. Siempre hay alguien ahí detrás. Y pues me imagino que todos tenemos como algún libro así que nos parece súper importante y que lo vemos y decimos, uy, qué bonito, así como, ay, quiero abrazarlo y demás. Obviamente yo tengo uno que es el libro de la autora clave. Quien me sigue en redes sociales va a saber qué autora es porque solo publico sobre ella a veces. Estoy enamoradísima de ella, que es Ligia Fagundes Telles, que es una autora brasileña. Y tengo justo un libro que está autografiado por ella y para mí es como de mis cosas más queridas que tengo. ¿Cuál sería como tu libro, Gaby? Híjole, es que no sé si decir que no es tanto como un libro, pero tengo una historia con una... a todos les guardo un cariño distinto, pero tengo como dos que ahora puedo pensar en eso. Uno por ser un regalo tuyo y porque Morirás lejos, que es justamente una novela de José Emilio Pacheco, que aparte es de las menos conocidas, en el año 67 tuvo un tiraje mínimo, fue una cosa súper pequeña de tiraje, ¿no? Y a nivel internacional. Entonces, justo encontrar una edición, una primera edición, resulta casi imposible. De hecho, Samuel Santiago, quien colabora con nosotros, tiene la primera edición, ¿no? Yo cuando lo vi dije, wow, no puede ser, qué buenísimo, pero pues conservo mucho eso con cariño precisamente por todo esto, por la dedicatoria, porque sabías lo importante que era para mí y sobre todo porque ese texto marcó mucho en mí y como objeto digo, pues qué lindo que como que es ese renacer de los libros ya con observaciones nuevas de José Emilio Pacheco, de las cuales hizo muchísimas. Y por eso me parece algo muy lindo a pesar de su novedad, de que sea pues ya una edición súper nueva y súper, pues sí, valorada ya. Y pues ya es más conocida, por supuesto, gracias a eso, y eso me alegra. Y por otro lado, una revista que es de fantomas, porque Cortázar siempre me ha gustado muchísimo el escritor. Y resulta que cuando fui a la feria del libro internacional de Guadalajara, no hace mucho, tiene como que serán 3 años, 2 años. Ajá, sí, antes de la pandemia, ¿no? Resulta que pues yo llevaba poco dinero en realidad, pero me moría por ver un montón de ponencias, por ir. Entonces ya fui y todo, y ya ves que se ponen un montón de estantes a vender libros y todo. Pues en donde justo se acomodan los de libros de viejo, que son esos libros que tienen algo en especial o que simplemente ya son libros muy viejitos y que te los consigues supuestamente más baratos. Pues no, yo ahí entré todo y veo que tenía diferentes primeras ediciones. Yo dije, ay, voy a preguntar, ¿no? Porque me acuerdo que en algún momento cuando fui a Argentina iba preguntando y pues obviamente todos me verían con cara de, ay, qué mensa, si ni un argentino lo ha encontrado, pues que a una mexicana se lo vamos a dar, antes nos los quedamos nosotros. Y entonces me decían, no, hasta se burlaban de mí, yo ya sé que eso ya, ¿no? O sea, ya Fantomas ya fue hace mucho, esa es una revista, ¿no? Ya fue mucho, pero pues nada más en los libros de viejo yo ahí me fui a dar la vuelta en Argentina y después, como no tuve suerte, fui a la feria del libro y ahí
le dije al señor y hasta el señor me dijo, sí lo tengo, pero está muy caro. ¿En cuánto Y estaba? Sí, pero no me sé lo qué hizo, decía. pero 1,000 pesos, pero bueno, es una revistita. Entonces, Sí, pero pues es como esa cuestión de colección y... exacto, Sí, sí, no. entiendo. Entonces, también voy a sacar la foto de Fantomas para subirla y para que ustedes la Sí, puedan apreciar. enséñanosla, por favor, yo quiero verla, tengo muchas ganas de verla. Sí, entonces me quedé fascinada porque el señor como que no quería dármela y me dijo 1,200 y yo, hijo, pero como nadie se lo preguntaba, imagínate, lo sacó de una mochila, dentro de la mochila de una bolsa, de otra mochila, de otra bolsa, o sea, tenía, no sé, justo esa la tenía súper guardada el Ajá, señor. ajá. Y ni siquiera era que el tema tuviera que ver con Cortázar o algo, el tema de esa, o con Argentina, de esa emisión de la Feria del Libro, como para Sí, que, no. Es que o sea, estas joyitas te las encuentras muy así de la nada, ¿no? O sea, como ajá, uno va para eso es como la magia de las librerías de viejo o sí, los justo. estantes, ajá. Entonces, pues esos dos libros ahora, que lo tengo así como que recordar rápido, yo apuntaría esos dos. Ujú. Y bueno, pues tienen su historia. Muchos dirán, la revista se cuenta, sí, hay muchas Sí, revistas sí, que sí, pueden claro. contar como libro objeto. La que Los sí me cómics. cabría mucho, los cómics. Lo que sí me costaría un poquito de tomar aquí, porque no es como objeto que puedas tocar, que puedas verle más allá, sería como la cuestión ya digitalizada. Ujú. Y Sí, no, las copias, ¿no? estamos Y las hablando copias. de, sí, claro. No, estamos hablando Ujú, como de libros, así como esa ujú, presencia del olor, tocarlo, ujú. pensar así, si tienen como piensen y cuéntenos y si pueden compartirnos una foto de su libro así más querido y preciado, que sea, ya sea porque se los regalaron, porque les dejaron una dedicatoria, porque se encontraron una cosa muy loca dentro del libro, o porque realmente es un libro de colección, como es el caso de Gaby. Déjenoslos aquí, compártanlos con nosotros y vamos a estar encantados de recibirlos. Así es, Misiani. Pues bueno, ha sido un gusto compartir con ustedes nuevamente un tecito y pues yo nada más les recuerdo las redes sociales. Estamos como Componentes Literarios en Instagram, Facebook, en TikTok, ya pueden Ujú. buscarnos también en TikTok. Vamos a también subir material que puede ser de su interés. En Spotify, Anchor y YouTube, no se lo pierdan y próximamente estén atentos para nuestra nueva página web, ya va a ser el lanzamiento y nos encantaría que se diera una vuelta o 1,000 vueltas por allí y Ajá. pues los esperamos con mucho, mucho gusto. Yo soy Gaby Pérez. Yo soy Cianya Ponce, pueden encontrarnos en nuestras redes sociales, también individuales. A mí me encuentran en Instagram como CianFields o Twitter como Parcialeatoria. Y a Gaby la encuentran como Gavitza-bajo en Instagram y en Twitter. Como @Sánchez Gavitza. Eso, les mandamos un abrazo enorme y esto fue Componentes Literarios.